Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa Cabeza, soy grado 2 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y del Departamento de Parasitología y Micología. La idea de hoy es hablar de las enfermedades del sistema nervioso central en pacientes con VIH-Sida, específicamente de las meningoencefalitis de evolución subaguda. Entonces, unos primeros, unas primeras definiciones. Primero, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de meningitis y de encefalitis. Entender que la meningitis es la inflamación de las meninges, que puede ser de etiología infecciosa o de etiología no infecciosa. La enorme mayoría, obviamente, de estos pacientes son de etiología infecciosa. La meningitis se confirma a través del estudio citológico y bioquímico del líquido cefalorraquídeo en los pacientes que tenemos una hipoglucorraquia, hiperproteinorraquia o pleocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos. Aquí en la diapositiva yo les puse el recuento de glóbulos blancos normal, que va hasta 5 células por milímetro cúbico. Es importante obtener también el recuento diferencial de los glóbulos blancos, o sea, no solamente el número, sino también es importante saber cuántos de ellos son polimorfos, cuántos de ellos son linfocitos, si tienen muchos monocitos. El consumo de glucosa, sobre todo la relación de la glucosa del líquido cefalorraquídeo sobre la glucosa de la sangre, del plasma. Por eso es importante en el momento que hacemos la punción lumbar tener una glicemia o al menos un hemoglucotés del paciente. La relación normal es de 0,6 y las proteínas normales van hasta 0,5 gramos por decilitro. Si tenemos cualquiera de estas alteraciones, o sea, más elevados los glóbulos blancos, mayor consumo de glucosa y proteínas muy elevadas, estamos hablando de que el paciente tiene una meningitis. En cuanto a la encefalitis, ya estamos hablando de un proceso más inflamatorio, pero del parénquima cerebral, no de las meninges, y que está asociado habitualmente a signos clínicos y analíticos de disfunción neurológica, o sea, de disfunción del parénquima cerebral. Entonces, dentro de las meningitis o las meningoencefalitis en los pacientes con VIH-Sida, o sea, que tienen menos de 200 CD4, los elementos clínicos que habitualmente vamos a tener, en primer lugar, es la cefalea. ¿Sí? En estos pacientes habitualmente se presentan con cefalea sin ninguna otra clara focalidad ni ningún otro elemento neurológico más que la cefalea. Pueden tener sí elementos de hipertensión endocraniana, como son náuseas, vómitos, pueden llegar a tener elementos de irritación meningia, o que son mucho menos frecuentes, como son la fotofobia, la acusofobia. Pueden tener o no rigidez de nuca. Recordemos que estos pacientes están muy inmunodeprimidos, entonces la inflamación a veces de las meninges no es tal, no se traduce como tal en el citoquímico y tampoco se traduce clínicamente. ¿Tá? Pueden tener o no fiebre y en algunos casos incluso llegar a la confusión mental. Entonces, debemos plantear siempre, aquí hay unos conceptos importantes, que básicamente es que hay que plantear siempre meningoencefalitis en los pacientes que tienen VIH-Sida, y aunque no se conste en el examen físico que tengan rigidez de nuca, ¿tá? Y en aquellos pacientes que además tengan un citoquímico normal, pero que igual tengan menos de 200 ECO4 y clínica sugestiva, al menos cefalea, también tenemos que por lo pronto plantear que puede llegar a tener una neuroinfección. En estos pacientes siempre debemos descartar la lesión ocupante de espacio, aunque no tengan signología de focalidad neurológica, porque son pacientes que habitualmente es común que puedan tener más de una oportunista, la concomitancia incluso en el mismo parénquima, en el mismo parénquima cerebral. Y para los planteos diagnósticos en cuanto a la etiología tenemos que tener obviamente el estado inmunitario del paciente. Siempre en estos casos estamos hablando de menos de 200 CD4, ¿no? En aquellos pacientes que tengan menos de 100 CD4 o incluso menos de 50 vamos a estar hablando de otros riesgos, de otras etiologías posibles. Después, saber si es de evolución más aguda o subaguda nos va a cambiar los planteos diagnósticos. Los antecedentes personales y ambientales, sobre todo si el paciente tuvo o tiene una tuberculosis sin tratamiento, por ejemplo, a qué se dedica el paciente, dónde vive,
con quién vive, si convive con gente que tiene tuberculosis o si convive con gente que estuvo privada de libertad o que son usuarios a pasta base, o si el paciente mismo es usuario de pasta base de cocaína, o si viven en situación de calle. Son todos antecedentes muy importantes y fuertes en el momento de plantear las etiologías diagnósticas. Y después, obviamente, si el paciente recibe el tratamiento antirretroviral y si recibe profilaxis, nos va a orientar muchísimo en cuanto a las etiologías. Entonces, dentro de las etiologías de meningitis o meningoencefalitis subagudas, en el paciente VIH con inmunodepresión, por orden de frecuencia, en primer lugar, tenemos a Cryptococcus neoformans. ¿Sí? Cryptococcus es la etiología por excelencia de las meningoencefalitis subagudas en los pacientes muy inmunodeprimidos. Después, en nuestro medio, en Uruguay, y más en los pacientes VIH y con menos de 200 CD4, tenemos a Mycobacterium tuberculosis. ¿Sí? Ya en los pacientes muy inmunodeprimidos, que a su vez tengan un líquido claro, podemos plantear Listeria monocytogenes, pero son pacientes que ya tienen una evolución más subaguda, y Histoplasma capsulatum ya como una etiología un poco más rara de meningitis subaguda, pero posible. Entonces, vamos a ver básicamente las dos grandes etiologías, que es la meningoencefalitis criptocóxica y la tuberculosis meningia. Entonces, en primer lugar, destacar que el Cryptococcus neoformans es una levadura, o sea, es un hongo capsulado, que tiene una cápsula muy característica que la rodea. Es único en la naturaleza, sobre todo se ve su crecimiento en la naturaleza asociado a guano o excretas de aves o de murciélagos en los suelos donde hay estas excretas porque son ricas en nitrógeno y en fosfato, y eso hace que le da un microclima muy propicio para el crecimiento de esta levadura. La adquisición de los seres humanos de Cryptococcus es a través de inhalatoria, por la vía respiratoria. Inhalamos las baciliosporas deshidratadas que son transportadas por las corrientes de aire. Inicialmente se genera una neumonitis bilateral y difusa que posteriormente va a generar una diseminación linfohemática y finalmente puede llegar a las meninges, en la cual para las cuales Cryptococcus tiene una gran predilección. Es la etiología, como ya dijimos, más frecuente de meningitis subaguda en el paciente con VIH con menos de 200 CD4, y es de destacar que la letalidad de esta meningoencefalitis, a pesar de que nosotros hagamos un tratamiento bien dirigido en cuanto a dosis e incluso un tratamiento oportuno, la letalidad es muy alta. O sea, ronda entre un 10 a un 40%, dependiendo si estamos hablando de países desarrollados o de países subdesarrollados. Y esto tiene que ver más que nada con la adquisición de determinadas tecnologías, con la adquisición del diagnóstico precoz y con la adquisición de determinados tratamientos. Entonces, ¿cómo sospechamos la meningoencefalitis criptocóxica? En primer lugar, tenemos un escenario de inmunodepresión en el cual el paciente tiene menos de 200 o incluso menos de 100 CD4. Y después la clínica, ¿sí? Estos pacientes es muy frecuente que se presenten solo con cefalea de evolución subaguda, sin ninguna otra sintomatología. A veces pueden tener elementos de hipertensión endocraniana porque en la patogenia de la criptococosis está que se mantiene la producción de líquido cefalorraquídeo y no se reabsorbe. Entonces allí se pierde ese equilibrio dentro de la presión intracraniana. Entonces estos pacientes suelen tener elementos de hipertensión endocraniana. Puede haber o no fiebre, eso no hay fiebre el 100% de las veces. De acuerdo a la afección neurológica ya tenemos cuadros más graves en los cuales puede haber confusión, letargia, e incluso a veces pueden ser tan pausisintomáticas como simplemente un deterioro neurocognitivo, olvidos frecuentes o trastornos de la conducta de 20 días, un mes, 2 meses de evolución. ¿Tá? Es frecuente que estos pacientes se presenten sin rigidez de nuca,
¿sí? Solamente en un 30% de los pacientes que tengan meningoencefalitis por Cryptococcus vamos a tener rigidez de nuca. O sea que esto es un concepto muy importante. En aquellos pacientes que no tengan rigidez de nuca, no descarta el compromiso meningoencefálico por Cryptococcus. Otras causas que nos pueden ayudar en el diagnóstico es que estos pacientes pueden tener síntomas respiratorios, pueden haber hecho recientemente la neumonitis por Cryptococcus, pueden tener derrame pleural, pueden tener nódulos, pueden tener incluso cavitaciones, aunque es menos frecuente que Cryptococcus las genere, e incluso consolidaciones parenquimatosas. Las lesiones de piel son muy importantes en Cryptococcus, son muy similares al molusco contagioso, son pápulas, todas ellas muy uniformes, con un centro deprimido o umbilicado que se le llama, que puede evolucionar o no a la ulceración y la costra, y que habitualmente en esas lesiones de piel hay muchas levaduras de Cryptococcus. ¿Por qué estos pacientes tienen lesiones de piel? Bueno, porque hay que considerar que esta infección fúngica es una infección diseminada desde el inicio, ¿sí? Estos pacientes hacen la neumonitis, hacen la diseminación linfohemática y la expresión cutánea es una expresión más de esta infección diseminada por Cryptococcus. ¿Por qué es tan importante las lesiones de piel? Bueno, porque a veces allí está la llave diagnóstica y a veces allí está el diagnóstico certero, rápido, de la etiología. No significa que igualmente estos pacientes, obviamente que hay que descartar que, por ejemplo, hay que hacerle la punción lumbar igual de todas formas porque hay que ver si tienen compromiso meningoencefálico por Cryptococcus, que nos va a cambiar nuestra terapéutica, y aparte porque son pacientes, como ya dijimos, que pueden tener más de una infección en el mismo parénquima. Entonces, dentro de los estudios de neuroimagen para Cryptococcus, destacar que en todos los pacientes tenemos que hacer neuroimagen. Puede ser una tomografía de cráneo o una resonancia. Si ustedes tienen acceso a una resonancia, siempre vamos a preferir la resonancia porque tiene mayor sensibilidad diagnóstica para determinadas lesiones o que están dispuestas en determinados sectores y logra caracterizar de mejor manera las lesiones una vez que la tomografía las visualiza. A su vez, tenemos que descartar que tengan estas lesiones ocupantes de espacio. Nos pueden guiar de cuáles son esas etiologías, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes pueden tener una neurotoxoplasmosis sobreagregada, en la cual que es un diagnóstico presuntivo y en la cual la neuroimagen tiene un rol muy importante. Entonces, siempre la neuroimagen en cualquier paciente con VIH menos de 200C4 que tenga sintomatología neurológica es de orden. Después tenemos que buscar elementos que contraindiquen la punción lumbar, que sobre todo es la hidrocefalia no comunicante. Descartar, otras patologías concomitantes como ya dije, y otras complicaciones como son la hidrocefalia y los criptococomas, que ambas complicaciones van a tener implicancias terapéuticas en la criptococosis. Entonces, siempre debemos realizar previa a la punción lumbar la tomografía si el paciente tiene elementos clínicos o en el fondo de ojo de hipertensión endocraniana, que esto va a suceder la mayoría de las veces. Si el paciente tiene déficit neurológico, porque eso obviamente que puede ser traducción de alguna lesión ocupante de espacio, si tiene deterioro a nivel de vigilia y si tiene convulsiones. Entonces, dentro de la punción lumbar, entender que todos los pacientes con VIH que tengan menos de 200 CD4 y cefalea de evolución subaguda o crónica o aguda, la punción lumbar hay que realizarla en todos. No hay otra interpretación. En todos hay que realizarla, en todos es obligatoria. Y podrá el paciente después tener otras causas de cefalea, pero otras causas de cefaleas no infecciosas son de descarte en estos pacientes. Y la enorme mayoría de las veces son infecciosas. Entonces la punción lumbar es de orden. Así solamente tenga cefalea. Hay que realizar la punción lumbar. Entonces, dentro del estudio de la punción lumbar vamos a pedir el citoquímico, que ya lo vimos, sobre todo para ver la afectación. Si tiene pleocitosis, que por lo general la criptococosis meningoencefálica suele ser leve, si tiene hiperproteinorraquia, si tiene hipoglucorraquia.
Pero hay que destacar que el citoquímico puede ser totalmente normal y esto no invalida nuestro diagnóstico. ¿Por qué normal? Porque bueno, estos pacientes son pacientes que no tienen inmunidad, que los CD4 su inmunidad está derrumbada al nivel de que no logran tener inflamación de sus meninges a pesar de tener una infección en el sistema nervioso central. O sea que el hecho de tener un citoquímico normal no va a invalidar nuestro diagnóstico. Y otra cosa importante es que siempre que hacemos una punción lumbar tenemos que medir la presión de apertura porque esto va a tener implicancias terapéuticas en cuanto a la neuroinfección. Entonces, dentro de las técnicas diagnósticas para Cryptococcus específicamente, tenemos la tinta china, que es un estudio directo de contraste, muy sencillo de hacer, barato, rápido, pero que necesita un micólogo que sepa visualizar al microscopio óptico estas levaduras que son muy características. ¿Tá? La tinta china para hacer un estudio diagnóstico tiene una sensibilidad mala que va del 60 al 80% en el mejor de los casos. Pero es una técnica, como dijimos, rápida, o sea que si nos da positivo nos confirma el diagnóstico. En cuanto al antígeno criptocóxico, el antígeno se busca un antígeno criptocóxico, que es un antígeno capsular de la cápsula de Cryptococcus, con anticuerpos, cuando se les enfrenta a anticuerpos que están fijados en una matriz de látex. ¿Sí? La búsqueda del antígeno criptocóxico tiene una sensibilidad muy alta, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo, pero el líquido cefalorraquídeo tiene un valor predictivo negativo altísimo. Esto significa que si nos da negativo, nos descarta la meningoencefalitis criptocóxica. Y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que obviamente va a seguir siendo el patrón oro para confirmar nuestro diagnóstico. En esta micosis es característico que los hemocultivos pueden llegar a ser positivos en un 55% de los casos. Y esto es de destacar porque no es habitual en las micosis que los hemocultivos sean positivos, excepto en las candidemias, pero estamos hablando de otros pacientes. Pero en las micosis que afectan al paciente con VIH más frecuentemente, los hemocultivos no es muy característico que sean positivos, que tengan un desarrollo. Y bueno, estas son las lesiones de piel que habitualmente afectan al paciente que tiene una criptococosis meningoencefálica. Como pueden ver aquí en la foto de la derecha, son lesiones bien uniformes, bien pápulas, con ese centro como deprimido, umbilicado, y son bien parecidas entre sí, que pueden evolucionar a esta ulceración y costra central. Y es sumamente importante el estudio micológico de las lesiones de piel porque puede ser nuestra llave diagnóstica, puede ser el diagnóstico rápido, y hay que hacerlo siempre, ¿tá? En cualquier paciente con VIH menos de 204, siempre hay que pedir el estudio micológico de las lesiones de piel, que puede ser a través de una biopsia, por punch, o puede ser a través de una biopsia quirúrgica, o puede ser un estudio micológico con frotis por aposición, que lo que se hace es que a través de portaobjetos se tocan las lesiones intentando de que en el portaobjetos queden células con levaduras y eso después se tiñe o se mira con tinta china. Este algoritmo diagnóstico es simplemente como para resumir un poco lo que venimos hablando y básicamente se plantea, o sea, el inicio del algoritmo es el paciente tiene menos de 200 CD4 o tiene elementos de inmunodepresión clínica. Recordemos que muchas veces no vamos a tener los CD4 porque en el lugar donde estamos no se realizan, porque el paciente no se los acuerda, porque en el momento que estamos no lo podemos pedir, por ejemplo en la emergencia, porque no se hacen las poblaciones linfocitarias. Entonces tenemos que buscar al examen físico elementos de inmunosupresión, como puede ser el mugueto oral, como puede ser la leucoplasia oral vellosa o como puede ser la dermatitis, que muchos pacientes tienen dermatitis seborreica. Entonces, si el paciente tiene menos de 200 CD4, que aquí estaríamos nosotros, en lo que respecta con la meningoencefalitis criptocóxica, bueno, primero considerar la clínica del tiempo de evolución, hacer una tomografía o resonancia. Si tiene una lesión ocupante de espacio en la neuroimagen, ahí ya nos vamos a ir a otro algoritmo, que es el algoritmo de lesión ocupante de espacio, que ustedes después van a tener una clase exhaustiva sobre esto. Y si es normal y si lo que se hizo fue una tomografía, hay que considerar la resonancia. Hacer la punción lumbar, si nos lo permite,
Y aquí, bueno, todos los estudios que pedimos, básicamente citoquímico, para inespecíficas, para bacterias inespecíficas directo y cultivo, para el estudio de tuberculosis, vaciloscopías, cultivos PCR y adenosine y para el estudio micológico, la tinta china, el antígeno criptocóxico en los cultivos. En algunos pacientes con algunas especificidades vamos a pedir familia herpes, sobre todo la búsqueda de ADN de la familia herpes. Y bueno, y en base a las sospechas diagnósticas es que nosotros vamos a poner tratamientos empíricos. Ustedes van a ver que estos pacientes eh, se tienen que poner tratamientos amplios, se tienen que poner tratamientos empíricos porque su pronóstico se juega en las primeras horas en el contacto con el sistema sanitario. O sea que son pacientes que están tan inmunodeprimidos y que la morbimortalidad que generan las neuroinfecciones es muy alta y que las secuelas que generan son muy altas, por lo cual los tratamientos deben ser precoces, amplios y empíricos. Entonces, dentro del tratamiento de la criptococosis, meningoencefálica, yo tengo un paciente que viene con cefalea, menos de 200 CD4, o que tiene elemento de inmunodepresión clínica, subaguda, le hago la punción lumbar, viene líquido claro, el citoquímico tiene alguna alteración o no tiene ninguna alteración. Bueno, voy a ponerle tratamiento con anfotericina y fluconazol. Tenga o no tenga la tinta china, tenga o no tenga el antígeno en ese momento, ¿sí? Le voy a poner el tratamiento de inducción. El tratamiento de inducción, aquí se divide el tratamiento de la meningitis, la meningoencefalitis criptocóxica en tres etapas. El tratamiento de inducción, que es una biterapia con anfotericina y fluconazol, que en realidad hay que destacar que esta dosis que está allí colocada es para la anfotericina B desoxicolato. Actualmente tenemos la presentación liposomal, que las dos son iguales de eficaces en cuanto a eficacia para la criptococosis. Lo que pasa es que la liposomal es mejor tolerada porque tiene menos efectos adversos. Si bien tiene los mismos efectos adversos que la desoxicolato, tiene mucho menos frecuencia de estos efectos adversos, por eso se prefiere. Y bueno, cambia un poco la dosis de la anfotericina liposomal. Y se le agrega fluconazol en mi terapia porque en realidad el fluconazol ha demostrado disminuir la mortalidad a corto plazo, mejorar el pronóstico inmediato y sobre todo aumentar el clearance de la levadura en el líquido cefalorraquídeo. Si ustedes leen material bibliográfico previo al 2018, la dosis de fluconazol en el tratamiento de inducción era de 800 miligramos día. Hace 2 años la OMS, basada en recomendaciones sobre ensayos clínicos, vio que a los pacientes el pronóstico inmediato era mucho mejor cuando se aumentaba la dosis de fluconazol a 1200 miligramos día. Este tratamiento de inducción se va a realizar en las primeras 2 semanas, que en realidad va a depender sobre todo de si el paciente crece o no la levadura de Cryptococcus en el líquido cefalorraquídeo. O sea que a las 2 semanas tenemos que volver a hacer una punción lumbar para ver si la levadura crece. Si la levadura crece, bueno, eso significa que el paciente no está logrando eliminar esa levadura de su líquido cefalorraquídeo y puede pasar por 2 grandes motivos. Uno es que esté tan inmunodeprimido el paciente que por más que nosotros hagamos bien el tratamiento de inducción, no le baste 2 semanas para poder eliminar la levadura. O 2, que tenga algo que esté perpetuando el crecimiento de la levadura en el líquido cefalorraquídeo, como puede ser, por ejemplo, los criptococomas. Entonces, por eso siempre en la criptococosis meningoencefálica es de orden tener una resonancia de cráneo. La resonancia de cráneo es la que ve con mayor sensibilidad si existen o no criptococomas en el parénquima cerebral, que básicamente son abscesos llenos de levaduras en el parénquima. En el caso de que crezca la levadura a las 2 semanas o que tenga criptococomas en el parénquima encefálico, la duración de la inducción se va a prolongar 2 semanas más y vamos a volver a repetir la punción lumbar para mandar el líquido cefalorraquídeo a cultivo. En cuanto al tratamiento de consolidación, lo vamos a realizar por 8 semanas a 400 miligramos día de fluconazol y después vamos a pasar a un tratamiento de mantenimiento
de 200 miligramos día o profilaxis secundaria. ¿tá? Y que esta profilaxis o terapia de mantenimiento la vamos a mantener hasta que se recupere de toda la inmunidad, o sea, que pase por encima de 200 CD4, que tenga al menos 2 determinaciones el paciente, separadas al menos de 3 meses, con más de 200 CD4 y que a su vez estén detectables la carga viral para el VIH. Ahora, ¿qué otras estrategias de diagnóstico, qué otras estrategias de cuidado tenemos con estos pacientes? Ya no en aquellos que cursan la meningoencefalitis, sino en aquellos pacientes que están en riesgo de cursar una meningoencefalitis, porque se han diseñado estrategias, dado que la morbimortalidad de los pacientes con meningoencefalitis para Cryptococcus es alta. Se decidieron formar estrategias que logren prevenir que el paciente curse una meningoencefalitis por Cryptococcus. Y acá en el 2018 es la primera vez que se pauta una especie de profilaxis primaria. Y entonces aquí básicamente vamos a hablar de pacientes menos de 100 CD4 y capaz que se debería de considerar aquellos que tienen menos de 200 y que no tenemos la capacidad de hacer un control estricto o de que el paciente tenga un seguimiento estricto en policlínica. Entonces allí tenemos que considerar hacer un antígeno criptocóxico en sangre. Si el antígeno es positivo, allí debemos descartar la enfermedad por Cryptococcus. ¿Qué significa esto? Que debemos hacer una punción lumbar y ver que Cryptococcus no haya llegado al líquido cefalorraquídeo. Porque el antígeno criptocóxico en sangre positivo lo que significa es que Cryptococcus lo inhaló, hizo la neumonitis y hizo la fungemia posterior. Pero es probable que todavía no haya llegado a las meninges. Si estamos en ese momento, vamos a hacer una terapia anticipada con fluconazol y después los vamos a dejar en profilaxis con 200 miligramos día hasta que el paciente eleve los CD4 por encima de 200. ¿Por qué se hace esto? Porque se ha visto que los pacientes que tienen el antígeno positivo en sangre tienen un 25% de riesgo de evolucionar a la meningitis en el primer año después de extraído el antígeno en sangre. Entonces, por eso es que se hace esta especie de terapia anticipada. Ahora, en pacientes en los cuales no está disponible el antígeno criptocóxico, porque básicamente no lo tenemos en nuestro medio, y tienen menos de 100 CD4, se debe considerar ir derecho a una profilaxis primaria con fluconazol. Y si el paciente tiene el antígeno criptocóxico negativo, simplemente se hace control. Ahora, además de todo esto, de la terapia antifúngica, otro gran pilar y muy importante es el manejo de la hipertensión endocraniana. Estos pacientes, por la patogenia de la meningoencefalitis criptocóxica, tienen hipertensión endocraniana, la mayoría de ellos. Entonces, por eso es tan importante medir la presión de apertura. La presión de apertura de inicio, cuando hacemos la primera punción lumbar diagnóstica, nos va a guiar en nuestra terapéutica. O sea, si el paciente tiene más de 20 centímetros de agua o tiene elementos clínicos de hipertensión endocraniana, hay que hacer PLS evacuadoras diarias con la extracción al menos de 20-25 cc de líquido cefalorraquídeo, que lo que van a hacer es que van a intentar disminuir la presión de apertura, o sea, la presión de cierre en este caso, cuando terminamos de hacer la PL y luego de que sacamos 20 o 25 cc, tratar de disminuirla al menos a la mitad. Si los pacientes requieren punciones lumbares evacuadoras diarias o muy repetidas, o no logramos que la presión de cierre llegue a un nivel de seguridad, es necesaria en la mayoría de los casos la valoración por el neurocirujano para que realice un drenaje lumbar externo o incluso una ventriculostomía en los casos de mayor severidad. Ahora, una pregunta importante es cuándo iniciamos la terapia antirretroviral en estos pacientes, ¿no? Porque aquí el mayor riesgo es el riesgo de síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. El SIRI, o síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, justamente lo dice en las palabras, ¿no? Es al momento que nosotros ponemos el tratamiento antirretroviral, genera una mejoría tal del sistema inmunológico del paciente que puede haber una inflamación y una peoría paradojal, en este caso, de la enfermedad oportunista que estamos tratando.
Entonces, los síndromes inflamatorios de reconstitución inmune, los peores y los que son más difíciles de tratar y que les va peor al paciente y que el pronóstico es muy malo, son justamente los que afectan al sistema nervioso central. Entonces, en estos pacientes hay que tener especial cuidado con el inicio de la terapia antirretroviral y hay que ser muy cautos en qué momento la iniciamos. En la meningoencefalitis criptocóxica, en un paciente que viene evolucionando muy bien, probablemente podamos iniciar entre las primeras 2 a 10 semanas del tratamiento para Cryptococcus. O sea, una vez superada la terapia de inducción o la terapia de mantenimiento en aquellos pacientes en los cuales la terapia de inducción de repente se nos fue un poquito más o que tuvieron algún tipo de complicación. Y en los pacientes en los cuales solamente tienen la antigenemia positivo, una vez que se descarta el compromiso del líquido cefalorraquídeo, a las 2 semanas de tratamiento ya podemos empezar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en cuanto a la segunda etiología de frecuencia, que es la meningitis tuberculosa, ¿no? Bueno, primero, eso mismo es la segunda causa más frecuente de meningitis subaguda en pacientes con VIH. Es una forma grave y es la forma más grave de tuberculosis que existe y se da sobre todo por ruptura de los focos subependimarios que se sembraron en la basilemia inicial, cuando se adquiere la tuberculosis, y estos focos subependimarios se abren en el espacio subaracnoideos y generan esa siembra de las meninges. En la mitad de los pacientes se va a asociar a afección pulmonar, o sea, además de la meningitis tuberculosa van a tener afección pulmonar. En cuanto al cuadro clínico, suele ser un cuadro subagudo, que es un cuadro como muy insidioso, en la cual sobre todo predomina la cefalea, que es leve, los cambios del humor, los cambios de la personalidad, la confusión, elementos de hipertensión endocraniana. Puede haber elementos de alteración de los pares craneales, sobre todo los pares de la base, cuando hay afectación de las leptomeninges, y en los casos graves puede haber convulsiones y coma. Muchos de estos pacientes pueden tener síntomas respiratorios de forma concomitante y sobre todo son pacientes que están extremadamente repercutidos, sí que tienen una gran repercusión general y que están adelgazados. En cuanto al riesgo de meningitis tuberculosa, primero comentarles que el riesgo de reactivación de una tuberculosis pulmonar en un paciente, en una persona inmunocompetente, en la población general, tenemos un riesgo de un 10% de reactivación en toda la vida. Y los pacientes con VIH tienen un riesgo de reactivación del 10% anual. O sea que imagínense que los pacientes VIH positivos y con menos de 200 CD4 están en un elevado riesgo de tener tuberculosis y por eso siempre hay que sospecharla. En cuanto a la meningitis tuberculosa, ya los pacientes VIH positivos, solo por el hecho de ser VIH positivos, tienen 5 veces mayor riesgo de tener meningitis tuberculosa que la población general. En cuanto a las complicaciones que genera la meningitis tuberculosa, la mayoría genera isquemia, genera infartos cerebrales, hay entre un 30 o 40% de las complicaciones tienen que ver con eventos isquémicos. Después puede haber tuberculomas o puede haber hidrocefalia. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de la tuberculosis, más allá de la meningitis tuberculosa, tiene varios pilares: el clínico, el epidemiológico, el imagenológico y el microbiológico, y ahora al microbiológico se le suma el estudio molecular, que es parte del diagnóstico de la microbiología. Pero hay que tener en cuenta que siempre nuestro patrón oro en el diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus formas va a ser el desarrollo de las colonias de bacilos en cultivo. Entonces aquí tenemos dos tipos de cultivos: los cultivos semisólidos o rápidos, que son los BACTEC, que en realidad en 2-3 semanas ya puede haber un crecimiento, o el Lowisten-Jensen, que como ustedes saben es el cultivo de elección, el patrón oro, pero que demora de 4 a 6 semanas el crecimiento bacteriano para que sea visible. Entonces, de alguna manera tenemos que tratar de demostrar la presencia de estos bacilos en el líquido cefalorraquídeo, que también puede ser por la técnica de Sil-Nielsen o por estudios moleculares que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, la mitad de los casos puede llegar a tener una presión de apertura elevada, pero no necesariamente. La celularidad por lo general predomina lo linfocítico, entre 50 a 500 células. A veces el 100% son linfocitos.
En cuanto a las proteínas suelen estar aumentadas y la glucosa suele haber un marcado consumo de glucosa. En cuanto a las técnicas microbiológicas, bueno, tenemos el Sinilsen como técnica microbiológica en el líquido cefalorraquídeo, tiene una sensibilidad mala, que ronda entre el 30 y el 40%, que depende del volumen y obviamente de la experiencia del técnico. Es muy difícil poder visualizar bacilos ácido alcohol resistentes en un líquido cefalorraquídeo con pocas células. Después tenemos las técnicas moleculares como son la PCR o el XPERT, que en realidad el XPERT es una técnica de real time de PCR que también busca ADN de Mycobacterium tuberculosis específicamente y que la ventaja que tiene el XPERT es que también nos busca la susceptibilidad a la rifampicina en el caso de que encontrara ADN de Mycobacterium tuberculosis. Después tenemos técnicas como la HELADA, que es la adenosindeaminasa, que tiene una sensibilidad en líquido cefalorraquídeo no despreciable, cercana al 80%, y una especificidad del 90%, que obviamente esta especificidad aumenta cuando aumentan los niveles de ADA. Pero que sepan que el ADA no es factor neumónico de tuberculosis. En líquidos en los cuales haya mucha inflamación, el ADA siempre va a aumentar, o que haya mucha cantidad de linfocitos. En cuanto al cultivo, la sensibilidad ronda ahí entre el 40 y el 80%, va a depender sobre todo del volumen que se envía. Entonces aquí simplemente comentarles dos puntualizaciones en cuanto a la adenosindeaminasa, que en realidad, como ya dije, se relaciona al daño no específico del líquido cefalorraquídeo, que puede aumentar con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, que niveles mayores se van a relacionar a un peor pronóstico y niveles mayores a 8 o 10 tienen mayor especificidad para tuberculosis. En cuanto al IGRA o el ensayo de liberación de interferón gamma, se utiliza sobre todo para el diagnóstico de infección tuberculosa latente en sangre, pero también es una técnica que se puede realizar en el líquido cefalorraquídeo y que tiene una sensibilidad de 77% y una especificidad del 88%, que no son para nada despreciables como una técnica diagnóstica más en el líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto al XPERT, aquí me quiero detener porque esta es una de las últimas técnicas que se han adquirido en el acervo diagnóstico de la tuberculosis y que es una excelente técnica sobre todo para las muestras respiratorias. Es una técnica de PCR que busca ADN, o sea, una técnica de reacción en cadena de la polimerasa que busca ADN de Mycobacterium tuberculosis complex. Solo sirve para Mycobacterium tuberculosis la que hay en nuestro país. En el líquido cefalorraquídeo la sensibilidad baja bastante con respecto a las técnicas en muestras respiratorias. Tiene una sensibilidad del 60%, pero una especificidad muy buena. A su vez, la sensibilidad hay que especificar que en pacientes VIH positivos aumenta mucho con respecto a VIH negativos y que la sensibilidad está directamente relacionada al volumen. O sea, se ha visto que el volumen cuando se envían más de 6 mililitros aumenta entre un 30 a un 40% con respecto a menos de 60 mililitros. O sea, si será realmente importante en los pacientes en los cuales estamos sospechando Mycobacterium tuberculosis, asegurarnos de que para el GeneXpert, solamente para el GeneXpert, lleguen por lo menos 6 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Y lo otro importante es que, de acuerdo a todas estas limitaciones que tiene el XPERT, obviamente que un XPERT negativo no nos va a excluir el diagnóstico de tuberculosis de compromiso meningoencefálico, ¿no? Entonces, en cuanto a las técnicas de imagenología, es mandatorio, si estamos pensando en una meningitis tuberculosa, buscar el compromiso respiratorio. Entonces aquí me quiero detener en que la radiografía suele ser anormal en el 50% de los casos, pero la otra mitad de los pacientes va a tener una radiografía normal. Y esto no va a descartar de que el paciente esté cursando una meningitis tuberculosa, entonces, o que tenga compromiso respiratorio. Entonces allí lo que tenemos que hacer es subir un escalón y solicitar una tomografía de tórax que pueda tratar de evidenciar si realmente hay lesiones en el parénquima pulmonar.
y poder tipificarlas en caso de que allí haya. En cuanto a la tomografía de cráneo, es útil, sobre todo para ver hidrocefalia, que suele estar presente en la mayoría de los casos, pero siempre debemos de hacer la resonancia de cráneo. ¿Por qué? Porque la resonancia de cráneo tiene una sensibilidad mucho más alta, sobre todo para ver el realce meningio basal, de las leptomeninges, que si bien no es patognomónico de la tuberculosis, es muy característico. La hidrocefalia, la hipodensidad por infartos cerebrales, que es una de las complicaciones más frecuentes de la tuberculosis meningia, y va a detectar hasta un 30%, hasta en un 30% tubérculomas, hasta en un 30% de los pacientes. Entonces esto es sumamente importante porque va a tener implicancias también en el tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento de la meningitis tuberculosa, primero que nada tenemos que tener una sospecha rápida, un tratamiento empírico, precoz, que esto va a estar sobre todo en base a probabilidades diagnósticas del paciente, o sea, cuál es la probabilidad de que este paciente esté cursando una meningoencefalitis y una meningitis tuberculosa, y realmente cuál es la probabilidad de que tenga tuberculosis y que todo lo que le esté pasando sea por meningitis tuberculosa. Bueno, entonces ahí es que nosotros tenemos que sospechar si el paciente realmente puede tener una tuberculosis, empezar el tratamiento empírico y precoz, porque estos pacientes se juegan su pronóstico en las primeras horas de contacto con el sistema sanitario, y sobre todo es tan importante la implicancia en las secuelas neurológicas que puede tener el inicio del tratamiento antituberculoso precoz, que por eso es que debemos insistir mucho en la sospecha y en el inicio tratamiento antituberculoso rápidamente si pensamos en meningitis tuberculosa. Ahora, tiene algunas especificidades la meningitis tuberculosa. Primero, que todos los pacientes van a ir con corticoides, con glucocorticoides. Siempre se debe asociar dexametasona, que es la que tiene mejor performance en el líquido cefalorraquídeo, en el sistema nervioso central, y al menos las primeras 4 semanas. Algo que jamás vamos a esperar es el cultivo para poner tratamientos, sobre todo de la meningitis tuberculosa, y ante un paciente con alta sospecha clínica y líquido cefalorraquídeo compatible, hay que iniciar el tratamiento empírico, aunque tengamos las técnicas diagnósticas iniciales negativas. O sea, si tenemos un XPAR negativo, bueno, hay que acordarnos de todas estas limitaciones. Si tenemos un síndice negativo, hay que acordarnos de la sensibilidad tan baja del síndice. Entonces, si tenemos las técnicas diagnósticas iniciales negativas, igual que el ADA, no importa. Y aparte debemos de acordarnos de que estos pacientes, la inflamación suele ser poca porque estos pacientes están muy inmunodeprimidos. Entonces, a pesar de todo eso, si nuestra sospecha diagnóstica es alta, vamos a poner tratamiento empírico. Y bueno, el tratamiento es al menos durante los primeros 12 meses, y después se adecuará de acuerdo al paciente. En cuanto al tratamiento antirretroviral, ¿cuándo iniciar la terapia? Bueno, se cree que a las 8 semanas de iniciar el tratamiento tuberculoso, la mayoría de los pacientes va a estar en un nivel de seguridad para adquirir la terapia antirretroviral, y sobre todo esto se hace para tratar de evitar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune relacionado a la meningitis tuberculosa, que suele ser uno de los peores síndromes de reconstitución inmune, en los cuales los pacientes empeoran muchísimo, y los iris de etiología encefálica son los más difíciles de manejar y los que peores pronósticos tienen. Entonces es por eso que estos pacientes tenemos que ir con mucho cuidado, con cautela, ser muy cautelosos en el momento de iniciar la terapia antirretroviral, asegurarnos de que haya realmente una mejora clínica, incluso paraclínica e incluso del citoquímico del líquido cefalorraquídeo, muchas veces para poder iniciar la terapia antirretroviral. Entonces, en cuanto a la bibliografía, hay 3 grandes cosas. Están las pautas del diagnóstico y tratamiento de VIH de la profesora Susana Cabrera. Después están las guías de la ITSA, que están muy bien descritas, y está la guía de la OMS del 2018 de Cryptococcus. Bueno, espero que el teórico les haya sido de ayuda, y cualquier cosa pueden hacer comentarios a través de los foros o enviarnos un mail a la cátedra.